¿Te acuerdas de Historias para Temblar? Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Era el muchacho que conducía mi taxi en la zona del cementerio. Aprovechando el mes de octubre, hablaremos de una serie que recordé hace no mucho y quise hablar sobre ella. Tal vez tú la conocerás como cortos animados, pero déjame contarte más a profundidad sobre estas historias muy perturbadoras. Deja tu like y tu suscripción si te ha gustado el vídeo. Así yo puedo traer más contenido de ese estilo, recordando series olvidadas o poco populares. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente llamada Freaky Stories, Historias para Temblar, o como se le conoce vulgarmente, esto le pasó al amigo de un amigo, es una caricatura canadiense creada por Steve Schneer. Aficionado a las historias urbanas y aprovechando el hype que las series sobre historia de terror de los 90 tenían, Schneer empieza a crear su propia serie pero en formato animado en el año de 1991. Fue hasta 1995 que, ayudado por un productor de nombre John Delmeche, Schneer pudo presentar un piloto sobre su serie durante un bloque de Halloween del canal canadiense YTV. Schneer pudo ampliar la historia de su piloto y 2 años después, en 1997, presentó más animaciones en el mismo canal, también para un bloque de Halloween. A partir de ese momento, el 24 de octubre de 1997, nace formalmente la serie Freaky Stories. Historias para Temblar tiene algunos episodios que se basan en el terror, pero en sí, sus historias más que aterrar buscan perturbar. Incluso, puede decirse que más que el horror, se clasifica como una serie surrealista y de humor oscuro. También se caracterizaba porque sus historias presentaban un giro o plot twist al final, que siempre dejaban al espectador alucinando. También destaca porque las historias no tienen diálogos en su mayoría. Estas son narradas por un narrador omnisciente o que directamente participa como personaje secundario en la historia. La serie se produce gracias a Decode Entertainment y Funback Animation Studios. Originalmente en su transmisión en Canadá, empieza con 2 presentadores, una cucaracha llamada Larry y un gusano llamado Morris, quienes están en un restaurante presentando las historias, dándole un toque perturbador a las presentaciones durante los 22 minutos del episodio. A manera de curiosidad, en muchos países fuera de Canadá, la serie no se presentó como tal, sino como una serie de cortos animados. Por ejemplo, en los países que transmitían a 3 amigos y Jerry por Fox Kids, ponían secciones de esta durante los comerciales de dicha serie. Y por Cartoon Network también la presentaban a manera de cortos. La serie viene a Hispanoamérica siendo transmitida por Cartoon Network en 1999, durando poco tiempo entrado ya en los años 2000, y siendo recordada mayormente por gente que actualmente ronda los 30 años en adelante. Ni siquiera yo recuerdo su transmisión, y la conocí muchísimo tiempo después. Como se mencionó, aquí también vino a manera de cortos, en donde las historias duraban 4 minutos en su mayoría. Actualmente la serie se hizo más conocida porque al ser cortos, fácilmente encajan con la duración del contenido de cierta red social con nombre de reloj, y esto ha ayudado a ser conservada. En su versión original, Larry y Morris decían que las historias no eran reales, pero eran casos que pueden pasar en la vida real, lo que hizo que en español tuviera el famoso eslogan con la que cada historia iniciaba. Esta es una historia real. Le pasó al amigo de un amigo. En donde cada narrador ponía un tono sarcástico a la hora de pronunciar, dejando entrever que podía ser real o no. Al ser una serie antológica que presenta distintas historias, esta no sigue una trama lineal en sí, pero déjame hablarte un poco sobre las tramas de las historias urbanas que más destacaron en la serie. Nunca comas pescado, que me parecía uno de los más turbios. Una señora observa que su vecina hará una fiesta para el vecindario en donde servirá salmón. Entonces el gato de la vecina se come uno de los salmones. Durante la fiesta, el hijo llorando le dice a su madre, quien es la vecina que está haciendo la fiesta, que el gato ha muerto después de comer el salmón, por lo que todo el mundo empieza a vomitar pensando que el salmón está envenenado. El plot twist se da cuando la señora confiesa que ella fue quien atropelló el gato para arruinar la fiesta. Scotty el tímido, que habla sobre un chico que no podía hablar con chicas, menos con la que quería invitar al baile, y de la que estaba enamorado. Pero la suerte de Scotty cambia cuando conoce a una chica llamada Jennifer, quien le ayuda a superar su nerviosismo, aprovechando que ella es la única chica con quien Scotty no se pone nervioso. Así que Scotty averigua dónde vive Jennifer y va a agradecerle, para enterarse que Jennifer en realidad murió hace años y es su espíritu quien ayuda a los necesitados. El tío Dimitri, que narra la historia de un señor europeo que se va a vivir a Estados Unidos,
y desde allá manda un recipiente con un polvo aparentemente especial a su familia en Europa. La familia nota que el polvo es un gran condimento y que le gusta a todo el pueblo. Al terminarse el condimento, la familia está a punto de escribirle al señor pidiendo más, cuando les llega una nota diciendo que el señor Dimitri ha fallecido y que las cenizas fueron enviadas hace tiempo a su casa. O sea, ellos usaban las cenizas del difunto como condimento. El buscavidas, en donde un hombre vividor se la pasa robando gasolina a todo el mundo para no gastar en ella y usarla en su auto. Todo le sale bien cuando lo hace, hasta que trata de robarle gasolina a una casa rodante. Resulta que el tipo mete la manguera por el ducto de los desechos sanitarios, en donde tragó orina y hasta, bueno, tú sabes, dejándolo con la costumbre de cepillarse 50 veces al día después de eso. El amigo de Gertrudis, en donde una anciana en medio de la calle le dan ganas de orinar, pero es rechazada de todos los lugares a los que pide el sanitario, hasta que entra en un velorio y usa el baño del lugar, haciéndose pasar por conocida del difunto. Da la casualidad que el difunto era una persona millonaria pero solitaria, por lo que su última voluntad fue que su dinero se lo dieran a las pocas personas que asistieran a su funeral. Y bueno, lo primero que hace Gertrudis es comprar los lugares donde no la dejaron orinar y cerrarlos. El San Bernardo, en donde una chica pierde a su perro San Bernardo, por lo que lo envía por avión a casa para que sus padres lo entierren. Los empacadores del avión ven la caja con un perro muerto y piensan que ellos le han quitado la vida al tirar las maletas, por lo que empiezan a buscar un perro de la misma raza para reemplazar al muerto. Encuentran uno y el nuevo perro llega con los padres de la chica, haciendo pensar a todos ellos que el perro no estaba muerto y que la chica se confundió. Fifi en la marcha, en donde una familia futurista va a un planeta a pasar vacaciones junto a su perrito. En el lugar, van a un restaurante pero les dicen que el perro esperará en la cocina porque pueden incomodar a los demás clientes. Cuando la familia está comiendo una sopa, el niño saca el collar de Fifi de la misma y salen huyendo pensando que han cocinado a su perro. Pero en realidad, simplemente el can se le había caído su collar en la sopa. El vino, en donde una pareja de esposos compra una casa, descubren un barril con un vino muy sabroso, que toman durante años. Al acabarse el vino y revisar el barril, descubren que hay un cadáver dentro del mismo, haciendo que la pareja ni siquiera beba ya alcohol después de eso. La robacuerpos, otro muy turbio. Una historia futurista en la que un chico con gran físico gracias al gimnasio va a una fiesta con sus amigos y conoce a una chica quien lo seduce. Esta lo duerme usando artefactos futuristas. Al despertar, el chico descubre que la chica era una traficante que robó sus órganos y las partes de su cuerpo, dejándolo solo con su cabeza. La serie contó con 3 temporadas divididas en 35 episodios, en los que en un total contenían aproximadamente 140 segmentos. De esos 140 segmentos, pocos más de la mitad vinieron para Hispanoamérica. Así que si te gusta esta serie, puedes ver más de sus episodios en inglés y ver los que faltaron. Los cortos transmitidos en Cartoon Network en casi su totalidad se encuentran en esta plataforma subidos. La serie no tiene información de ser cancelada. Por ende, asumo que supieron acabarla justo cuando agotaron todas sus historias y no darle más larga. La serie tiene calificaciones muy decentes en páginas especializadas, teniendo 4 estrellas de 5 y calificaciones como 7.8 de 10. La serie como tal, al ser transmitida como cortos narrados, los personajes no contaban con actores de doblaje, pero cada episodio tenía un narrador designado. No encontré datos de adaptación para España, pero sí para Hispanoamérica al ser doblada en Argentina. Entre sus narradores al español tenemos actores de doblaje argentinos como Diego Prizzi, el que narraba Animal Planet al extremo, Ricardo Lanís, Mariela Álvarez, Elvio Neser, entre otros. ¿Y tú recordabas a Historias para Temblar? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu historia favorita? Yo tengo la mía, pero quiero saber la tuya en los comentarios, así como tu apoyo a este vídeo. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.